Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Es un placer, un privilegio estar acá una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor, compartiendo la riqueza de su palabra, porque hay mucha riqueza en la palabra de Dios, en lo que Él nos dejó escrito. Y bueno, ya pasaron los niños, damos gracias a Dios por los niños. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite vivir, respirar, comer y hacer tantas cosas. Quiero que por favor me acompañe a la carta de Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 11. Del versículo 1 al versículo 11. Para los que están anotando, esta enseñanza se llama igual a como está el título en la Reina Valera de 1960. Dice resultados de la justificación. Sería capítulo 5, William, es el mismo capítulo. Romanos 5. Okay, es que dijo del 1 al 11. A Romanos capítulo 5 del verso 1 al 11. Amén. Gracias, pastor. Era una prueba para ver si estábamos poniendo atención. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Leemos la bendita palabra de Dios. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, te damos gracias. Señor, estamos en este lugar para exponer tu palabra. Pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, quien nos hable en esta mañana, que nos refuerce, Señor, lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos al oír tu palabra, Dios, que sea ella llegando a lo más profundo de nuestro ser, que estemos convencidos, Dios, de por qué creemos lo que creemos, y que entonces a través de esto podamos hacer lo que debamos hacer, Señor, conforme a tu palabra, porque nos toca hacer cosas, nos toca vivir diferente, nos toca hacer luz en medio de las tinieblas, predicarles a otros el Evangelio para que vengan al conocimiento de la verdad de tu Hijo Jesucristo por medio del Evangelio, Señor. Y que los resultados de esta justificación, Señor, sean evidentes en cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que escuchan a través del internet, Dios. Alabamos y glorificamos tu nombre, oh Señor, y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Decía que el título es Los resultados de la justificación. Hay 5 resultados, vamos a ver 5 resultados ahí. Y a manera de introducción, la palabra resultado viene del verbo resultar. Es un efecto, dice el diccionario, que es efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tomo mis 2 manos y las golpeo duro, ¿qué creen que va a pasar? Va a sonar un aplauso, ¿cierto? Vamos a ver si puedo hacer el ejercicio acá. El resultado de ese sonido es porque mis manos chocan con fuerza. Si yo no choco con fuerza mis 2 manos, no va a resultar ese sonido. Entonces el efecto de tocar las palmas hace un sonido. El resultado de la justificación debe producir algo en nosotros. No podemos decir que somos justos, justificados y no pasa nada, porque entonces los resultados que vamos a ver no se dan y deben ser evidentes. Romanos 5 del 1 al 11 empieza diciendo: justificados pues por la fe. Vamos a ir viendo algunas palabras que yo sé que ustedes ya, los que estuvieron en el seminario, tienen un poco más de conocimiento porque las vimos en el seminario. La palabra justificados ahí es la palabra en griego dikaio, ¿recuerdan? Y significa mostrar o considerar como justo o inocente. Y tiene una connotación extra, que es absolutamente. El pastor decía que nosotros no podemos ser medio justos. ¿Recuerdan? Ok, es una justificación absoluta. Por más malo que haya sido, por más pecador que haya sido fulano, sutano, mengano, perencejo, usted o yo, cuando nosotros pasamos por la justificación de nuestro Dios, nosotros somos declarados justos totalmente. No queda ni un ápice de culpabilidad. Somos declarados inocentes, absolutamente inocentes. Inmediatamente después de justificados viene la palabra pues. Esa palabra pues significa así que, entonces. Cuando viene un entonces, significa que tiene que darse lo que viene. Así que, porque fuimos justificados, entonces, ¿por qué? Por la fe. Nosotros fuimos justificados no por obras, no por la oración de fe, no por todo este montón de cosas que muchas veces la gente dice: es que yo voy a la iglesia, es que yo hago esto, es que yo sirvo, es que... No, somos justificados por la fe. Ahora, la palabra fe, que es pistis, significa persuasión, credibilidad, moralmente, significa convicción. Convicción de la veracidad de la confianza en Cristo para salvación. Esta es la verdadera fe. Es la fe, repito, de la veracidad, o sea, es cierto, totalmente cierto, de que la confianza que tenemos en Cristo Jesús es para salvación por medio del Evangelio como verdad en sí misma. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de fe. Hay personas que le tienen fe a X o Y cosa. Le tienen fe, no sé, a tantas cosas, pero la fe verdadera no la tienen, que es la fe en Jesucristo por la predicación del Evangelio, para salvación ¿de qué? Del infierno, de la condenación eterna, de una eternidad sin Dios. La fe que salva viene únicamente de oír
entender y creer en el evangelio predicado y que encontramos en las escrituras. No hay otra manera de conseguir fe, de obtener esa fe. Dice Efesios 2:8 que nosotros por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, tanto la fe, la gracia como la fe. ¿Por qué? Porque ¿cómo obtenemos nosotros la fe? Es a través de escuchar su palabra. Él la produce en nosotros. Así es que yo no puedo tener fe en mí mismo, o sea, que nazca de mí, que yo digo, es que yo tengo mucha fe porque yo hago esto o hago lo otro. No, es porque Él desea, Él decide producirla en mí por la predicación del evangelio. Solamente somos declarados sin culpa, inocentes, justos por la fe. Establecer otra justificación no tiene este resultado. No puedo hacer que suene el sonido de un aplauso con mis manos. No puedo producir ese sonido de aplauso, por ejemplo, con las orejas. No puedo mover mis orejas. Hay personas que pueden mover las orejas ahí un poquito, pero no producen el sonido. ¿Puede usted producir ese sonido de aplauso con los ojos? ¿Con los pies? ¿Con los codos? Solamente con las manos. Entonces solamente podemos recibir el resultado de la justificación por medio de la fe. No hay otra manera de conseguir ese resultado. Y la verdadera fe en Jesucristo, que es a través del evangelio. Romanos 10:13 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estas personas de las que está hablando acá el apóstol Pablo, es de los judíos. Dijeron: no, Dios, la justicia suya, la justificación suya no la queremos, nosotros queremos hacer las cosas por medio de las obras de la ley. Así es que muchas gracias por el regalo, pero vamos a usar la nuestra. Y no se puede, porque ya hemos visto que el que infringe la ley en un punto se hace culpable de todos. Entonces por la ley no se puede justificar el hombre. Tratar de establecer otra justicia no te ayudará en nada, así como tratar de aplaudir con los ojos, no vas a producir nada. Cualquier confianza puesta en otra persona que no sea Jesucristo, o en otra cosa que no sea el evangelio de Jesucristo, no salva. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso dice la versión Reina Valera 1960. Ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica una buena noticia diferente de lo que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. No debemos tampoco poner la fe en Cristo y en algo más. Es que yo creo en Cristo, pero también en su mamá, en la Virgen. Creo en Cristo, pero también en San Pedro. Creo en Cristo, pero también en esta agua bendita. Creo en Cristo, pero también en una cruz de paja que tengo ahí. Dios guarde, me la quiten de detrás de la puerta porque se me viene el mundo encima. Todo eso es falso. La gente puede decir: pero estoy creyendo en Cristo, sí, pero punto, suficiente. Cualquier otra cosa que le añada descalifica totalmente, aunque Cristo esté presente, porque significa que la confianza no está totalmente en Cristo, porque también tiene confianza en otra cosa, como que le falta a Cristo algo, entonces añado, y al añadirle cualquier cosa, entonces su fe no es la verdadera fe, ni su confianza está puesta totalmente en nuestro Señor Jesucristo.
La justificación produce un efecto o consecuencia en la persona justificada. En el verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice su Biblia ahí? Paz para con Dios. El primer resultado de la justificación es que tenemos paz para con Dios. Ahora, esa palabra paz es la palabra eirene, que significa unir, armonizar, tener paz. ¿Qué es lo que hace el pecado en nosotros con respecto a Dios? Nos separa. El pecado hizo separación entre Dios y nosotros, dice Isaías. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios y fueron pasados de un lugar a otro. Perdieron la unión espiritual que tenían con Dios. Murieron espiritualmente, que es separación espiritual, y fueron separados de Dios. Entonces, esta paz no es tranquilidad, no es ausencia de problemas, no es estar tranquilo ahí, qué bonito, todo está en paz. No, no es eso, es volver a unir con Dios lo que el pecado había desunido, lo que el pecado había separado. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos unión otra vez con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. La paz que tenemos al ser justificados por esa fe es la condición de estar en paz con Dios. O sea, no debemos nada. Él ya pagó lo que debíamos, porque nosotros merecíamos la muerte. Romanos 7:14, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Ese pago lo canceló Jesucristo. En Hebreos 9:12 lo leemos, que Él pagó y nos dio eterna redención a precio de sangre. Entonces esa salvación para nosotros es gratis, pero hubo un pago que fue la sangre de Jesucristo. Entonces, al creer, al tener fe, al tener la confianza en Jesucristo, el Padre acepta el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, y lo toma como pago, de manera que Jesús pagó nuestra deuda. Ya no debemos nada si hemos creído. Esa es la justificación que nos trae estar en paz, que nos une con Dios otra vez, porque lo que nos desunía era el pecado, y Jesús quita el pecado, ya no hay nada que nos desuna, entonces nos vuelve a unir con Dios al quitar el pecado de en medio. Ya no debemos nada, ya no estamos separados, ya no hay pecado que nos separe, porque Jesucristo canceló la deuda. Romanos 2:14, perdón, Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Del pueblo de Israel, el cual los judíos, los gentiles, de donde nosotros venimos, porque no somos judíos, no teníamos parte, Él hizo la paz y unió a ambos pueblos. De manera que Jesucristo apareció para salvar a su pueblo, pero al unirnos también nos salva a nosotros, aunque no seamos judíos, por amor, por gracia, por su misericordia y su bondad. De manera que ya nosotros no estamos separados, ahora estamos unidos a Cristo. Ese es el primer resultado de la justificación. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Bien, entonces ya no estamos separados de Dios, ahora estamos unidos a Él sin pecado, justos como Jesucristo, porque es por su justicia que nos justificó a nosotros.
En el verso 2 leemos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El segundo resultado es la gracia. Y la gracia es vivir la vida de Dios, vivir la vida de Cristo en mí. Es reflejar ese carácter de Dios. Debido a esta justificación tenemos entrada a esta gracia que es yaris o haris. Esa palabra significa gratificante de manera o acción. Es gratificante escuchar y saber que nosotros somos salvos de la ira venidera, de la condenación del infierno, porque Jesucristo pagó el precio. ¿O no es gratificante eso para usted? Para mí lo es, y en gran manera. Es de sumo gozo saber y entender esto. Dice que es gratificante de manera o acción, ya sea abstractamente, o sea que no se pueda ver, o concretamente, que sea visible. Literalmente, tal y como está escrito, o figurativamente, o espiritualmente, y es especialmente la influencia divina sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida, incluida la gratitud. Entonces, al vivir nosotros en esta gracia, debemos de aprender y ser agradecidos, muy agradecidos, primeramente con Dios. Primeramente con Dios tenemos que ser sumamente agradecidos. Es aprobación, también significa aprobación. O sea, Dios nos aprobó, aunque fuéramos pecadores, pero por la fe nos aprobó, nos dijo, sí, está bien, usted pasa, porque cree en Jesucristo mi Hijo, venga, se lo voy a regalar, se lo voy a dar, le voy a dar mi justificación. También significa donativo, favor, gozo, gratitud o mérito. El mérito lo hizo Jesucristo. Y todo eso es dado por Dios. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. No podemos hacer nada para conseguir, obtener o hacer nuestra la gracia. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Dios. Porque en el momento en que el hombre meta la mano, lo echamos a perder. En el momento en que el hombre quiera hacer algo, lo echamos a perder. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Estamos vendidos en un cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo natural viene con la simiente pecaminosa desde Adán y Eva. Entonces Dios dice, no, al hombre no le puedo dejar que haga nada, porque en el momento en que el hombre intente hacer algo, lo va a echar a perder. Entonces lo voy a hacer todo yo para que sea perfecto. Amén. Bien. Al entrar a esta gracia que nosotros tenemos por un regalo de Dios hacia nosotros, entonces debemos estar firmes. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes. Cuando nosotros estamos en la gracia de Dios real, nosotros debemos de estar firmes. Hay firmeza. Nos establecemos, permanecemos, nos quedamos, nos sostenemos en pie. ¿En qué? En el Evangelio de Jesucristo. No somos de los que vienen y se van, de los que oyeron y desertaron, de los que vienen y un problema X, Y o Z los aparta. No, debemos mantenernos firmes a pesar de los problemas, a través de las tribulaciones, a pesar de lo que haya, debemos permanecer firmes. ¿Qué tal si Jesucristo no hubiera permanecido firme cuando lo hicieron cargar la cruz? Dice, no, esto es demasiado pesado para mí, mejor no la cargo.
y aborta la misión, no estaríamos aquí hoy hablando de esto. Él fue firme, se mantuvo en pie hasta el final. Entonces nosotros, si estamos en esta gracia, tenemos que reflejar que nuestra firmeza en Cristo es real. Esto nos mantiene y nos gloriamos en Él. Colosenses 1. Vamos a ir un momento a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 14. Dice así, Colosenses 1, del 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces nosotros debemos de reflejar esa firmeza en Cristo, de que en nuestro trabajo, si alguien le pregunta, te dice algo, o si usted le ha dicho a la gente que usted es cristiano, que te vean firme. O en su trabajo nadie sabe que usted es cristiano porque de vez en cuando, ahí con mucha frecuencia, se está resbalando, no está firme. Entonces mejor, para que no sepan, mejor no digo nada. El pastor nos pone un ejemplo ahora. Tentación con el dinero. Cuando entra un dinero que no es mío en mi mano, inmediatamente, vea, tengo esto que es suyo, pase a recogerlo. ¿Por qué? Porque el tentador puede venir y decírmelo. Eso muestra firmeza. Porque el débil dice, no voy a decir nada, voy a esperarme y tal vez de aquí a diciembre me pueda ayudar. En algo tan sencillo como eso, que se acerque a nosotros los hombres una mujer que no sea nuestra esposa, la mujer ajena, muy bonita, con muy buen perfume y tocándole ahí el hombro. Ay, es que usted es tan bueno. No, discúlpeme, mira, yo soy casado y le enseño el anillo de una. Mantenga la distancia, como hizo José con la esposa de Potifar. Allá en Génesis del 37 al 50 leemos la historia de José. Inmediatamente se fue, desnudo, pero huyó, y no como Sansón, que se quedó acariciando el pecado y al final terminó, le sacaron los ojos, terminó muerto, terminó mal. ¿Cómo vamos a hacer? Pero también para la mujer, porque la mujer también tiene sus tentaciones. Entonces nosotros debemos demostrar esa firmeza que tenemos en Dios de la manera en que nosotros nos conducimos. Dice el pasaje también, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios es lo que nos mantiene y la palabra gloriarnos ahí es la palabra que se traduce por jactarse o fanfarronear. Cuando yo vi esta palabra me llamó la atención, es hacer alarde, pero la palabra a nosotros nos llama a ser humildes. Entonces, ¿cómo puedo yo alardear, fanfarronear o jactarme de algo? Y yo, aquí esta palabra tiene que significar algo. Y la pregunta es, ¿en qué debemos jactarnos? En la esperanza. En eso es en lo que nos tenemos que jactar, en la esperanza.
esperando con anhelo, con placer en la gloria de Dios. Esta jactancia no es para humillar a otros, sino más bien compartirla con otros. Poder decirle a la persona: mira, yo tengo algo que yo sé que usted desearía tener. Yo tengo algo que usted no tiene y se lo quiero compartir. Ayer cuando yo me fui de aquí, me conecté en mi trabajo y recogí a una muchacha y resultó que ella se congrega e hice la prueba. El pastor nos dijo, el pastor Víctor Hugo Correa nos dijo: pregúntenle a la gente, ¿usted es justa como Jesús? ¿Usted tiene pecado? Porque yo no tengo. Yo soy justo como Jesús, soy santo como Dios. Y la muchacha, claro que reaccionó y me dice: no, procuro, yo intento, pero no hay nadie como Dios. Y le digo: ¿dónde dice eso la Biblia? Que no hay nadie justo como Dios. El famoso pasaje: no hay justo ni aun uno. Pero entonces le dije: usted me da la oportunidad de demostrarle con la Biblia que sí puedo ser justo y sí soy justo como Dios. Me dice: me gustaría saber, porque no lo he leído así. Obviamente la respuesta no la puedo hacer aquí porque duraría mucho tiempo y no es el tema. Pero le dije: Jesucristo pagó por mis pecados con su sangre. Eso es lo que me quita mis pecados. Ok, Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Dice: ajá. Digo: entonces, si pagó por todos mis pecados, yo ya no tengo. Y si peco, pero ya Él pagó por mis pecados, entonces ya están pagos. Dice: uy, sí, ¿verdad? Y la dejé pensando. Le dejé mi número de teléfono porque es vecina de Calle Blancos. Y espero que me llame, que me diga: mira, me dejó con muchas preguntas con este tema y poderla, con muchas inquietudes, gracias. Y quisiera saber más, porque se congrega en una mega iglesia de San José. Y en esas mega iglesias predican muchas cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero la iglesia pequeña, porque aquí usted levanta la mano y pregunta. Aquí usted ve al pastor y dice: pastor, déjeme decirle algo, esto y esto. Como ayer al pastor, en medio del refrigerio, le hicieron una pregunta. Él dijo, bueno, creo que le hicieron dos. Entonces, ¿por qué? Porque en una iglesia pequeña hay acceso. Usted tiene acceso a mí y preguntarme o decirme: William, me dejó picado, perdón, hay personas oyéndonos en otros lugares y tal vez no entiendan, me dejó con dudas, me dejó dudando con algo que usted dijo, ¿me puede explicar? Y claro, yo saco el tiempo y le explico. O en ese momento usted puede levantar la mano si no está entendiendo algo, o si me dice: no, es que la Biblia, lo que usted está diciendo no es así. Entonces nosotros nos debemos de jactar en la esperanza, que es llevarles a otros para que ellos también sean declarados justos y esperen juntamente con nosotros esa bendita gloria de Dios. Entonces nosotros no nos jactamos de que nosotros somos los cargas, los buenos, los superpoderosos, sino que nos jactamos en que tenemos esa gloria de Dios. Es la gloria de Dios la que produce esa jactancia. Y entonces, al compartirla, la otra persona puede gozarse juntamente con nosotros. Entonces dijimos que el primer resultado es la paz. El segundo resultado es la gracia. Vamos a ver el tercer resultado. Vamos a leer los versos 3 y 4. Dice: y no solo esto, o sea, no solo la paz y la gracia, no solo esto, sino que también nos gloriamos, en las tribulaciones. Ponga atención. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia
prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces, nosotros debemos de reproducir en nosotros, esa justificación debe de reproducir en nosotros estar gozosos en la tribulación y el dolor. Pero William, eso es muy difícil. Bueno, es muy difícil para alguien que no conozca a Dios, pero es muy fácil para nosotros, sabiendo que si Dios nos dio a Jesucristo, su amado Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas?, dice la palabra. Entonces, sabemos a quién tenemos como Dios. Sabemos que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Él es Dios sanador, Él es Dios quien suple, Él es Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo ve. Entonces, no hay algo que nos pueda separar de ese inmenso amor de Dios, dice Romanos 8:35. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nada, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del inmenso amor de Dios. Entonces, cualquier tribulación es pasajera, es momentánea, comparado con la eternidad que tenemos con Cristo en Dios, que ya, dice Efesios, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Ayer hablaba yo con alguien y le decía, la vida del hombre es como una película. Dios fue el que creó esa película y Él sabe cómo termina. Él ya sabe el final, ya sabe el argumento, ya sabe todo de esa película. Y al final de la película nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Solo que nosotros vamos por la mitad de la película. Pero el final es ese. Entonces, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué nos preocupamos? En el último viaje del apóstol Pablo, cuando él viaja como prisionero a Roma, Dios le dice a él en un pasaje por ahí, a final del libro de los Hechos, es necesario que comparezcas ante el César. El César estaba en Roma. Cuando ellos van en el barco, hay una gran tormenta. Dice que era tan grande que la nave se partía. Y empezaron a tirar los enseres, empezaron a tirar las cosas porque la nave se iba a partir en dos. Y naufragaron. Pero antes de naufragar, Pablo les dijo a las personas que iban con él: vean, estén tranquilos, cómanse en algo. Lo vieron a él comiendo y les dijo: cómanse en algo. Porque el Espíritu me dijo a mí que yo tenía que comparecer ante el César y que no iba a perder ni una sola persona de todos los que vamos en este barco. Y en semejante naufragio, en semejante tribulación, en semejante situación, Pablo se sienta a comer. Que el ser humano, cuando estamos con una preocupación grave, grande, lo primero que se nos quita es el hambre. Entonces la confianza de él fue tal que se sentó a comer. Y las personas que estaban con Pablo también comieron. Y llegaron todos sanos y salvos a la orilla, mojados, porque naufragaron, cayeron al mar. Algunos no sabían nadar, se agarraron de unos troncos, dice la palabra, pero llegaron todos a la orilla. Entonces, nosotros ya tenemos la palabra de Dios que nos dice que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, la tribulación, últimamente, el problema más grave que podemos tener es que nos muramos. Que ya nos morimos, porque la tribulación, la enfermedad, lo que sea, nos llevó a la muerte física.
Eso es ganancia, dice Pablo, porque ya dejamos de sufrir todo lo que vamos a sufrir en este mundo y ya estamos con Dios. Ya dejamos todo ese poco de tribulaciones. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice él. Entonces, si nosotros estamos firmes en esa fe y tenemos realmente la confianza puesta en Dios, ¿qué importa? ¿Qué importa lo demás? Debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque eso no nos va a llevar a nosotros a nada negativo. Dice el verso, y no solo esto, sino que nos jactamos en las tribulaciones. La palabra tribulación ahí se traduce por estrechez, aflicción, angustia, persecución. Teniendo el conocimiento que esas tribulaciones, esa estrechez, esa aflicción, esas angustias, esas persecuciones van a producir en nosotros paciencia. Entonces, esas experiencias de tribulaciones van a producir en nosotros algo. ¿Qué es lo que van a producir? Paciencia. Y la palabra paciencia se traduce como perseverancia y constancia. No es paciente estar ahí esperando, no, es perseverancia y constancia. O sea, seguimos adelante constantemente, sin desmayar. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago, la carta del apóstol Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que tengamos gozo, y gozo es mucho más que alegría. Dice cuando os halléis en diversas pruebas, no dice cuando seáis librado de la prueba. Cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, vamos a pasar por pruebas. Sabiendo, nosotros sabemos esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esa prueba es para producir paciencia, perseverancia, para seguir adelante. No es para traernos abajo, no es para descalificarnos, es para que continuemos adelante. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra a ser perfectos es para ser maduros, aprender a soportar y tener la capacidad de obedecer. Es tener la capacidad de obedecer. Entre más obedezcamos nosotros, menos problemas nos vamos a enfrentar, menos problemas vamos a tener, porque muchas veces, muchas de esas pruebas, muchas de esas aflicciones son por terquedad nuestra. Nos pasa a nosotros por cabezonada, dirían otros. Dice cabales. Cabales, la palabra cabales es en griego es una palabra compuesta. Dice holócleros. Holos, que significa completo, todo, entero, y cleros, parte. Pero no es que es una parte, sino todas las partes de ese entero, ¿verdad? O sea, en todas nuestras áreas. Nosotros debemos de ser maduros en todas las áreas nuestras, en todas las áreas de nuestra vida. Debemos de ser maduros. No podemos ser maduros en el trabajo y en las relaciones con los compañeros del colegio o de la escuela, y ser inmaduros en la casa y en la iglesia. No cabe, no es eso lo que nos está pidiendo. Al decir que seamos cabales es que seamos
maduros, completos en la iglesia, en la familia, en la universidad, en el colegio, en la escuela, cuando vamos por el camino, cuando entramos, cuando salimos, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando tenemos compañía de personas que son cristianas, cuando tenemos compañía de personas que no son cristianas, cuando estamos en el estadio, en el concierto, en cualquier lugar, en la playa, en donde sea, tenemos que ser maduros y reflejar esa madurez. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Ahora, la palabra paciencia ahí en ese pasaje significa resistencia o aguante. Resistencia o aguante, eso es paciencia. Resistir, aguantar. Pero es una resistencia, un aguante alegre o esperanzado. Alegre o esperanzado. También significa constancia y perseverancia. Si yo le dijera a usted que recibí una herencia de un tío que yo no conocía, que estaba en los Estados Unidos, no, en Suiza, un primo que estaba en Suiza. Tengo un primo como de tercera generación, creo, que tiene familia en Suiza. Yo a él ni lo conozco, creo que no conozco ni a la generación antes que él, pero bueno, es un primo que está en Suiza. Y él me dice que para fin de año me va a enviar, pongámosle que 5 millones de euros. ¡Wow! 5 millones de euros, 5 por 7, 35.000 millones de colones. Y entonces yo vengo y le digo a ustedes que me van a dar esa herencia o que me van a dar ese donativo. Y que cada uno de ustedes yo le voy a regalar 1 millón de colones el 24 de diciembre. Entonces ustedes van a estar contentos de que llegue ese día, con la esperanza de que yo les regale el 1 millón de colones, ¿sí o no? Entonces es una esperanza con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque van a recibir algo bueno. Bueno, Dios no nos va a dar a nosotros 1 millón de colones, nos dio algo muchísimo más valioso. Muchísimo más valioso. Entonces, en medio de las tribulaciones, en medio de la estrechez, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, sea lo que sea, nosotros debemos de tener aguante y resistencia firme, sabiendo que al final heredaremos la vida eterna. Entonces, ¿qué me preocupa? Si me muero, voy con Dios. Y si sigo aquí, tengo la misma esperanza. Que lo que me quedan tengo 55, a lo sumo vive unos 75, 80, los más robustos, me quedarán unos 25 años, 30 de aguantar para ir a una eternidad con Dios. Ya he soportado 55, de esos 30 sin Cristo. No voy a esperar ahora que conozco y sé la riqueza y la bendición que hay en Dios, a soportar cualquier cosa, lo que se venga, sabiendo que por eso pasó a Pablo, que es el que nos está escribiendo esto, que por eso pasó Jesús, que por eso pasaron muchos hombres. En Hebreos capítulo 11, no lo busque, pero dice que la esperanza de ellos en la fe era esa, y habla de Abel, de Moisés, de David, y habla de Sansón, y habla un montón de hombres y de mujeres de fe, de Abraham, y muchos otros que si escribiéramos en la lista no nos alcanzaría. Unos fueron aserrados, otros fueron muertos a espada, otros fueron muertos de diferentes maneras, pero todos tenían la fe puesta en Jesucristo, en Dios. Todos tenían la fe puesta en Dios y la alcanzaron. Y nosotros, con el conocimiento de la palabra revelada que ya tenemos, no vamos a esperar, hermanos. Claro que tenemos que hacerlo, claro que debemos hacerlo, pero con el conocimiento de que al final va a venir la mejor de las recompensas, que ya debemos estarlas disfrutando aún en medio de la tribulación, tener gozo y alegría.
tener la convicción y estar convencidos de que así es, porque la bendita palabra de Dios lo dice. Sin queja, también significa eso, sin queja. Dice que las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. La palabra prueba ahí es confiabilidad, experiencia o mérito. O sea, cuando nosotros, la tribulación nos produce la paciencia y la paciencia nos produce prueba, lo que nos va a hacer es hacernos personas experimentadas. Experimentadas. ¿Cómo consigue uno la experiencia? Pasando por ahí. No hay otra. No hay otra. Yo le podría preguntar ahorita, ¿quiénes están en el colegio? Levánteme las manos los que están en el colegio. Ahorita. Colegio, 2. ¿Qué es? ¿Cómo son las clases en la universidad? Ni idea. Porque están en el colegio. Ahora, hay alguien que está en la universidad, me parece que Jeremy. ¿Cómo es la clase en la universidad? ¿Es igual que en el colegio? Nada que ver. Pero él ya tiene experiencia, ustedes no. ¿Por qué? Porque no han pasado por la universidad. Cuando pasen por la universidad van a adquirir esa experiencia. Usted ya la tiene. Pero, ¿qué es trabajar en una empresa? No tiene idea. ¿Por qué? Porque todavía no trabaja. Pero si le preguntamos a su papá qué es trabajar en una empresa, nos puede dar toda una cátedra de lo que es trabajar en una empresa, porque ya él tiene experiencia trabajando para una empresa. Entonces, la experiencia la vamos a conseguir cuando pasemos por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir experiencia si no pasamos por pruebas? ¿Cómo sé yo que Dios es mi sanador si nunca me enfermo? Tengo que estar enfermo para que Él me sane. ¿Cómo sé que Dios es mi proveedor si nunca tengo una necesidad? Tengo que tener una necesidad para verlo a Él como proveedor y verlo, suplirme. Tengo que ver a Dios como Padre y pasar una necesidad de soledad y tristeza para sentir ese abrazo de Él como Padre y decir, Él está conmigo. En esta no me deja solo. La tribulación, sea la que sea que estés pasando, debe de estar produciendo en usted y en mí experiencia. Para eso es, para conseguir experiencia. Entonces, la experiencia en los trabajos te dice, mira, sí, vamos a contratar a fulano o a sutano para un puesto X, pero ¿y cuál es su experiencia? No, yo nunca he trabajado. ¿Y la suya? Ah, sí, yo he trabajado 5 años aquí, 2 años allá, esto. Ah, mira, pase usted. Usted, nosotros lo llamamos. Gracias. Contratan al que tiene experiencia. Porque la experiencia nos hace a nosotros actuar de una manera diferente ante la circunstancia o la situación en la que estamos pasando, por la que estemos pasando en ese momento. Y dice... ¿qué la prueba? ¿Qué produce la prueba? La última palabra del verso 4, esperanza. Todo eso es para producir esperanza. Y la palabra esperanza ahí es esperar con anhelo. Esperar con anhelo, o sea, con ganas. Como usted esperaba, mujer, cuando iba a llegar el novio a la casa. O cuando el novio esperaba que la novia llegara a donde usted estaba, para salir al cine, para ir a comerse algo. Como usted espera los resultados de un examen, con anhelo de que todo salga bien. O de los muchachos que están estudiando acá, ustedes hacen un examen
y esperan todos tristes sacarse un 100. No, ¿verdad? Esperan con anhelo. Yo sé que estudié, yo sé que por lo menos de 95 para arriba me saco en este examen. Y cuando les entregan el examen y tienen un 98.5, ustedes dicen, wow, valió el esfuerzo, sí pude, voy a seguir esforzándome. ¿Por qué? Porque esa esperanza tiene que ser con anhelo, una esperanza con placer, esperar algo con sumo gozo, con alegría, sabiendo nosotros que el resultado ya lo tenemos. Y es un 100. Es un 100. En nuestro examen es un 100. En nuestra vida es un 100. ¿Por qué? Porque ese examen ya lo hizo Jesucristo y Él se pegó el 100. Que es la vida eterna de pasar por toda la eternidad con Dios. No vamos a esperar sabiendo que ya tenemos el premio, que ya lo ganamos. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que partamos de este mundo o que venga el Señor para obtener ese premio. Tiene que ser una espera con mucho gozo, con mucho gozo. Debe de producirse eso: paz, gracia y gozosos en la tribulación y el dolor. Punto número 4, leemos los versos del 5 al 10 rápidamente. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Debe de producirse templanza. La palabra templanza es dominio propio. Es el carácter de Cristo en mí. Controlar la ira, por ejemplo. Esta es la vida de Dios en mí, produciéndose en nosotros. Esto a su vez nos produce pruebas. Pruebas que son experiencia. El mérito de esa esperanza que anhelamos, que deseamos con placer, la cual no avergüenza. No es para que se sienta triste, no es para que se sienta mal, no es para avergonzar. La razón está en el verso 5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa experiencia no acabará en desilusión, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Ese verso 5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. Entonces nosotros no podemos estar desilusionados, tristes o con vergüenza o que la gente nos vea como menos. Al contrario, que la gente se nos acerca para que nos diga: mira, de verdad, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo es eso? Yo lo pruebo en mi trabajo. Esa muchacha con la que hablé ayer, cuando le dije: yo soy justo como Dios, yo soy santo como Cristo, ella me volvió a ver raro, pero extraño, pero no se espantó. No me dijo que cambiáramos de tema. Al contrario, quedó el gusanito de la curiosidad ahí, saber por qué me dice esto. Algo tiene que haber visto en mí, algo tiene que haber pasado en el transcurso del trayecto de donde la recogí a su casa,
para que pensara de esa manera. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba sin Cristo, a mí la gente ni pelota me daba. Ni pelota me daba. Yo soy el menor de 5 hermanos y mi autoestima era bajísimo, porque la gente a mí no me tomaba en cuenta para nada, ni en mi familia ni en ningún lado. Pero ahora sí. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, porque lo que yo tengo no es mío, es de Él, en mí, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted también lo tiene. En usted también debe reflejarse todo esto. Debe ser así. Continuamos. Templanza de dominio propio. Lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23 y en 2 de Timoteo 1, 7. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Esa templanza es dominio propio. Y Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros ya tenemos por el Espíritu Santo que nos fue dado eso en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que las pruebas, las circunstancias, los momentos difíciles nos hagan pasar por esa experiencia para nosotros sacar a flote el dominio propio que tenemos y poder reflejar el carácter de Cristo. Ayer veíamos que cuando Cristo fue crucificado, Él no abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero y se dominó. Y el espíritu de Él lo tenemos nosotros. Entonces nosotros debemos de reflejar este dominio propio en nuestra vida, de manera que podemos, y tenemos al Espíritu de Dios para dominarnos, este debe ser evidente en nosotros. Así manifestaremos el carácter de Cristo en nosotros. Debemos reconocer cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, ¿cómo actuamos? Respóndase usted. Cuando nos enojamos, ¿cómo actuamos? ¿Pataleamos? ¿Tiramos todo para arriba? ¿Gritamos? ¿No queremos que nadie nos hable? ¿No queremos ni que nos vuelvan a ver? ¿O nos dominamos? Debemos dominarnos. Debemos dominarnos. Enojarse no es pecado. El pecado es que ese enojo le dé lugar al diablo y nos lleve a pecar. Entonces, ok, me enojé, pero no debo de reaccionar de mala manera ante ese enojo. Tengo que dominar ese enojo. Tengo que dominar mi vida, mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, todo. No abrir mi boca para gritar. De esa manera nosotros vamos a manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Debemos reconocerlo e ir cambiando esas actitudes para parecernos más a Cristo en carácter. Esta es la justicia, o lo que nosotros debemos de hacer, de ir buscando ser justos. Recuerdan que hay dos justificaciones, una que nos fue dada, regalada, implantada, exportada, y tenemos otra que nosotros tenemos que reflejar, buscar cada vez ser mejores ciudadanos, mejores compañeros, mejores hijos, mejores hermanos, mejores en todo. Ok, aquí es donde viene la parte de lo que nos corresponde a nosotros, ser justos. La justicia que debemos de reflejar nosotros e ir cambiando estas cosas, y a su vez mostrar amor en las situaciones que nos son contrarias, con el prójimo, con los hermanos en Cristo, en la familia, trabajo, relaciones, etc. Ya que tenemos una esperanza la cual no es de este mundo. Nosotros no estamos esperando nada de este mundo. Nada trajimos, nada nos llevamos.
Así es que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Pablo. Debemos reflejar templanza. Y por último, el punto número 5, en el verso 11, leemos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El punto número 5 es vivir la gloria de Dios. Vivir la gloria de Dios. En el verso 6 nos dice que esto lo hizo Cristo cuando nosotros éramos débiles. La palabra débiles ahí es enfermos, frágiles, debilitados, sin conocimiento ni poder espiritual. Él lo hizo a su tiempo. En el momento determinado murió por los impíos. Acá vemos el gran amor de Dios para con nosotros. Y ahora, ya estando justificados, siendo justos, entonces seremos salvos de la ira. Recordemos que la ira es cuando Él separe las ovejas de los cabritos, los de la derecha de los de la izquierda, los benditos de los malditos. Seremos salvos de su enojo y de su castigo. Seremos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Siendo reconciliados, entonces debemos vivir la vida que agrada a Dios. Eso es vivir la gloria de Dios, la vida que le agrada a Él. Ahora hacemos las cosas para agradar a Dios. Voy a repetir un ejemplo que nos pusieron ayer, porque hay personas que nos están viendo a través del internet y no escucharon el ejemplo quizás. Pero ¿se acuerdan del ejemplo cuando el niño iba a la pulpería, al colmado, le llaman en República Dominicana, a la tienda, le dicen en México, al mini super? El niño va y tiene una cuenta de $2,000 en chocolates y confites, y el papá no sabía. Entonces el pulpero viene y le dice que su hijo, le dice al padre, su hijo tiene una deuda de $2,000 conmigo. Todos los días pasa y se lleva un confite, un chocolate. Entonces el papá viene y paga los $2,000 y le dice: te voy a dejar $50,000 más, te voy a comprar la tienda, te voy a comprar la pulpería. Así que cuando mi hijo venga y pide un chocolate o un confite, déselo, porque lo voy a pagar por adelantado. Pero el padre habla con el hijo y le dice: amor, no quiero que comas tantos chocolates porque eso te hace daño, no me gusta, no me agrada. Pero ya yo pagué por lo que usted debía y le dejé, le compré la pulpería, le compré el colmado, le compré la tienda a don José. Entonces el niño al principio pasa al frente y no se lleva nada, no compra. ¿Por qué? Porque está gozoso. Pero después de un mes se queda viendo el chocolate nuevo, dijo él, y tiene la tentación. Pasa y lo pide. El señor de la tienda se lo da porque ya está pago, y el niño se lo come y no debe nada porque ya el papá pagó. Pero desagrada a su padre, que le dijo que no lo hiciera. Entonces a nosotros el Padre ahora nos llama a nosotros a vivir la gloria de Dios, que es vivir la vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos pide, porque sabe que eso nos hace bien. Al niño se le pican los dientes por el chocolate, se le echan a perder sus dientes por los confites. Probablemente si come mucho se va a poner obeso y va a tener problemas de obesidad siendo muy jovencito. Le va a costar practicar deportes, que es tan bonito. Probablemente sufra bullying en la escuela por ser obeso, y el papá quiere evitarle todo eso.
Entonces nosotros, al vivir la gloria de Dios, debemos de vivir una vida que le agrade a Él, por lo que Él hizo, por lo que Él pagó, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vivimos ahora una vida que a Él le guste, que a Él le agrade, que nuestra vida llegue a Él como olor grato, fragante, de las obras que hacemos para ser salvos, no porque ya somos salvos, porque ya somos justos, porque ahora la gloria de Dios se refleja en nosotros, el Espíritu Santo nos fue dado, el Espíritu de Dios vive en nosotros y debemos de ser luz en las tinieblas. El que robaba no robe más, sino trabaje para que se gane su dinero y más bien tenga que compartir con aquellos que padecen necesidad, dice Efesios. No os mintáis los unos a los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Harás que le arda la cara de vergüenza, significa eso. No paguéis a nadie mal por mal, sino aquel que te hizo un mal, págale con un bien. Estas son las cosas que el Señor nos llama a hacer para agradarle a Él. Si alguno dice que ama a Jesús, debe andar como Él anduvo, dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Si alguno dice que me ama, pero no ama a su hermano, es mentiroso. El amor de Dios no está en él, porque ¿cómo puede amar a su hermano a quien... ¿Cómo puede no amar a su hermano a quien ve y decir que ama a Dios a quien no ve? Ame también a su hermano. Y está hablando de su hermano en Cristo. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso y mucho más. La vida que nos enseñó Jesucristo y que encontramos constantemente en la bendita palabra de Dios es la vida que debemos de vivir. Vivir la gloria de Dios es ansiar, desear, querer, orar a Dios para vivir agradándole a Él en todas las áreas de nuestra vida. Por la salvación que nos dio, por salvarnos del infierno, pagando la deuda por nosotros y regalándonos la vida eterna. Esto es suficiente para vivir agradecidos con Él y vivir para Él. En conclusión, hermanos, no nos aferremos nosotros a las cosas de este mundo, porque esto nos desenfoca, nos distrae de lo que realmente es importante y lo único en que debemos ocuparnos. Las cosas de este mundo nos van a distraer de lo que debemos ocuparnos. Más bien ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar y desentendámonos del resto de las cosas. Entiéndame, cuando digo desentendámonos, no es que usted ya mañana va a ir a su trabajo a renunciar. No es que usted ya ahora no le va a cocinar a su esposo, porque William dijo que nos desentendiéramos de todo. No, entiéndase que eso no le ocupe el primer lugar y la tenga como Marta, afanada y preocupada. Y dejar la parte que escogió María, que era estar a los pies de Jesús. Vivamos la vida que nos toca. A usted le tocó esa, a mí me tocó esta. Bendito Dios. A los venezolanos que están en las rotondas y en muchos lugares pidiendo dinero, les tocó esa. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Eso fue lo que nos tocó. Viva usted su vida tal como le tocó y pongamos en práctica lo que nos llama la palabra para que esto sea reflejado en nuestra vida y entonces demos gloria a Dios y que las personas que nos vean puedan decir: realmente lo que esta persona dice lo vive, se refleja, es de verdad. Estoy seguro que cuando usted le hable a una persona de Cristo, va a ser muchísimo más sencillo que esa persona ponga atención si lo conoce a usted de esta manera. Si no lo conoce de esta manera, su testimonio va a cerrar las puertas.
Vivamos esa vida y muy pronto nos estaremos gozando con el Padre, con Dios, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies, hermanos, vamos a orar. Dios Todopoderoso, eterno Rey de gloria, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra a la que hemos sido expuestos, Señor. Oramos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esto sea manifestado, Señor, en nuestra vida de ahora en adelante. Que lo que hemos venido aprendiendo, Señor, que tú nos has justificado, que nos has declarado justos por la sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, al conocer, al oír, al entender y al creer, al tener fe en el Evangelio de Jesucristo, que estos resultados de la justificación sean evidentes en la vida de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, que por tu Espíritu, Señor, recibamos nosotros todo lo que necesitamos, Señor, día a día para seguir adelante, conociendo y sabiendo que ya tú lo pusiste en nosotros y que lo que debemos hacer nosotros es simplemente lo que nos toca, que ya tenemos el conocimiento, Señor, para hacer lo que nos corresponde, sabiendo que tú nos ayudas, que tú nos guardas, que tú nos das las fuerzas, que tú nos das todas las herramientas, Señor. Ayúdanos a entender que cuando venga la situación, la tribulación, la estrechez, la situación complicada, difícil, la persecución, podamos estar gozosos, Señor, en medio de eso, sabiendo que eso está produciendo en nosotros paciencia y a la vez prueba, pero todo esto para una esperanza, Señor, de que un día estaremos en una eternidad contigo, Señor, recibiendo el premio del supremo llamamiento, recibiendo, Señor, la corona de justicia, recibiendo, Señor, las vestiduras blancas, para estar una eternidad contigo, Dios, alabando y glorificándote por siempre y para siempre, disfrutando de la bendita presencia de Dios, ya sin todas esas cosas, Señor, que pasamos nosotros por este mundo. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias y te pedimos que esto sea manifiesto en nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.